bosquejo. El título es Tú eres mi Padre, mi Dios. Y por mucho tiempo yo he escuchado de que solo en el Nuevo Testamento se nos permitía llamarle a Dios Padre, con la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos de ustedes escucharon esta historia no muy real? Pero en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89, 26, dice: Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Por eso le decía al comienzo, es tal vez la única religión o creencia donde le vemos a nuestro Dios como un Padre. Amén. Y ese privilegio tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que fuimos autorizados a ser parte de su familia celestial, según dice en San Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la autorización de ser llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos. Nosotros no somos acólitos, seguidores. Nosotros no somos, qué sé yo, como el término que le quiera poner, seguidor de un Dios inerte, de un Dios lejano. Nosotros somos seguidores de nuestro Padre Celestial. Y es un privilegio, hermano. Es un privilegio. Después el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículo 11 en adelante, nos enseña la oración del Padre Nuestro. Es una oración universal, ¿verdad? Universal para el cristiano, porque reza el católico, ora el evangélico y todos los demás que decimos ser seguidores de Cristo. Amén. Entonces, esta semana que hoy festejamos el Día del Padre, que concluye hoy, buscando dirección del Señor, el Señor me llevó al Salmo 23. ¿Y cuántos tienen de memoria el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada. Pero ¿saben qué? El Señor me hizo mirar desde el punto de vista del Padre, de una analogía, de una, vamos a decir, similitud entre el buen pastor y el buen padre. Y si en vez de poner el Señor es mi pastor, ponemos el Señor es mi papá, porque ¿saben qué? Padres hay muchos. Padre es aquel que aportó el espermatozoide y después se fue. Pero papá es el que educa, papá es el que sustenta, papá es el que cuida. Así como contaba David, ¿verdad? El testimonio de Anita, ¿verdad? Que apenas empieza a nublarse y a llover, ella ya está con su colchoncito frente a su puerta. En mi casa también había una Anita, hay una Anita hasta hoy, que ya tiene 24 años. ¿Y qué pasó? Ella hasta los 11 años, no, hasta los 8 años, venía a la madrugada y ¡pum!, se plantaba en medio nuestro. Y cuando llovía, ni qué decir. Ella veía que el tiempo se nublaba, empezaban los relámpagos y ella ya estaba así. En estos días, ¿cuándo fue? El domingo, sábado, domingo, que hubo un mal tiempo, unos truenos a la madrugada para amanecer, lunes creo que fue. ¿Y saben qué nos dijo ese día almorzando? Casi me fui al dormitorio de usted anoche. 24 años, ¿entiendes? Así que prepárate, David. Va a pasar mucho tiempo todavía, porque Tanita es chiquitita. ¿Pero por qué? Porque tenemos seguridad. Yo no sé si a usted le pasaba, pero a mí me pasaba, y después he visto a mis hijos, ahora a mis nietos, que el lugar preferido en la casa es la cama de papá y mamá. ¿Sí o no? Y justo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen? No sé. Pero ahí nos queremos acostar. Parece que se ve mejor la tele. Pablo dice, yo no sé qué tiene el colchón de ustedes, mi hijo Pablo. Cuando yo me acuesto parece que me abraza lo del colchón. Porque no da seguridad. Entonces, cuando yo leí el Salmo 23 y cambié mi pastor por mi papá, fue así un boom en mi vida. Y voy a leerlo para que enfoques un poco en esto que quiero transmitir en esta mañana. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas
correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre viviré para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cambiarle el del pastor al buen padre, porque Él es nuestro buen padre. Y nosotros, al mirar la forma en que nuestro Padre Celestial nos cuida, nos ama, no tenemos otra cosa más que alabarle y bendecirle. Y esto me llevó a hacer un paralelismo con el Padre Nuestro, con esa oración que les decía. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino aquí en la tierra, y se haga tu voluntad como se hace allá en el cielo. El pan nuestro, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Verdad? También habla de la misma cosa que el Salmo 23, pero dirigiéndose al Padre. Entonces, qué interesante que hay una línea a lo largo de toda la Biblia que nos muestra quién es el Padre. Y Dios da mucha importancia a la figura paternal. Los más viejos que yo en el Evangelio dicen que los que tuvimos una buena relación con nuestro Padre terrenal, con papá, no tenemos ningún problema en tener una buena relación con el Padre Celestial. Ahora, si tuvimos una relación distorsionada, conflictiva y todas esas cosas, dice que cuesta más. Yo no sé, ustedes me escucharon varias veces mencionar a mi papá predicando, testimoniar de nuestra relación. Si bien papá era un hombre frío, ¿verdad? No era de muchos abrazos, no era de besos, no era de decir te amo, te quiero, pero para mí era mi ídolo. Mi papá era lo máximo. Sea como sea su forma, ¿verdad? Lo amaba entrañablemente, era mi compí, era mi compinche, era mi amigo. Por eso, ahora que Él no está ya físicamente aquí en la tierra, mi relación con el Padre Celestial me es sumamente fácil, me es sumamente cordial. No tengo una barrera con el Padre. Y el Señor me vino hablando esta semana, como les decía, sobre el Salmo 23, y me mostró algunas características del buen papá que figura en el Salmo. Entonces, ¿qué es lo que un papá hace por sus hijos? Ese es el tema en esta mañana. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como papá? Dios está buscando papás como Él aquí en la tierra. Porque como les decía, hay una paternidad irresponsable, lastimosamente hoy. Ayer estaba leyendo unas cifras que me dejaron así, sorprendidos. Como hoy era el Día del Padre, algunos periódicos en sus páginas digitales comentaron, y uno de ellos decía: hay en este momento 10,000 demandas, escuche bien, 10,000 demandas de provisión de alimentos para sus hijos, régimen alimentario. 10,000 demandas, 10,000 padres irresponsables denunciados. No estoy hablando de aquellos que no se hicieron denuncias. Entonces hay un alto nivel de padres irresponsables, porque como les decía, el verdadero papá es totalmente otra cosa. Entonces, ¿qué hace un buen papá? En primer lugar, da todo.
En la versión que yo tengo, NTV, dice: el Señor es mi papá. Tengo todo lo que necesito. El buen papá da todo. Nosotros, como hijos del Padre Celestial, dependemos totalmente de Él para nuestro sustento, para la guía, para la protección. ¿Por qué? Porque Él conoce mejor que nadie nuestras necesidades. Dice, aún antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe la necesidad que tenemos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Vos no dependés del buen trabajo que tenés, de cuánto tenés en tu cuenta corriente o caja de ahorro. Vos no dependés de la casa que tenés, del vehículo que manejás. Vos no dependés de tus jefes. Vos dependés del Padre Celestial, el que suple, el que te cuida, el que te da todo. Nosotros como papás, ¿verdad que somos capaces de dar todo, absolutamente todo por nuestros hijos? Y ustedes también como mamá, no les dejo afuera. Pero recordarán algunos papás, porque todos tuvimos nuestro tiempo alto, bajo, mediano, subir, bajar, tiempo de abundancia, tiempo de escasez, vacas flacas, vacas gordas. Pero que a tu hijo no le falte nada. Que por tu hijo sos capaz de dar todo, no comer vos para que él coma. Y con mucho respeto a todos ustedes y a los que están viendo por la tele, a veces tu Bowser ya hay papama, tu media ya no tiene más la parte de abajo, el caño nomás tiene, pero que a tu hijo no le falte. ¿Sí o no? A la noche vas a tomar un vaso de leche, pero que tu hijo coma, porque somos capaces de dar todo. Bueno, ese es el ejemplo del Padre Celestial. Dice, el Señor es mi papá y tengo todo lo que necesito. Dice la Biblia en Lucas 11 al 13: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Y si ustedes, siendo padres pecadores, dice, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará todas las cosas? Así que, hermanos, nosotros podemos estar seguros que tenemos un Padre Celestial que nos da todo. Y si vos querés imitar a ese Padre Celestial, también sé que sos capaz de dar todo por tus hijos. Si vos permitís que el Padre Celestial sea tu papá, podés estar seguros, podés vivir seguro. Ahora, si vos escogés una senda, un camino diferente y caminar por tu propia, como se dice aquí, caminar por tu cabeza, como dicen las personas, y te alejas de Él, solamente vos y únicamente vos vas a ser el responsable de los resultados en tu vida. Así que ningún papá responsable abandona su suerte a los hijos. ¿Saben que somos la única especie en el reino animal? Nosotros somos animales racionales. Somos la única especie que somos totalmente inútiles en la naturaleza. Si le dejamos a un bebé de horas, de días abandonado, ese bebé va a morir. Sin embargo, los animales se desenvuelven. ¿Por qué? Porque Dios valoriza la paternidad responsable. Amén. Entonces, nosotros debemos orar por esa paternidad responsable en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad paraguaya. Traemos una maldición generacional. Y si estudiamos antropológicamente, podemos culparle a las guerras que tuvimos, las pocas mujeres los pocos hombres que quedaron para tantas mujeres, etcétera, etcétera. Había 7 mujeres por cada varón después de la guerra del 70, de la guerra grande. El varón era un artículo de lujo. Entonces tenía hijos con Juana, María, Paula, etcétera, etcétera.
Seguramente en tu familia, en tu árbol genealógico está el hermano natural, decían antes. El hermano natural de tu papá, de tu mamá. Mi abuelo tenía un hijo, fue un tío demasiado querido por nosotros, pero por no ser hijo de mi abuela, igual era un tiazo. Mi mamá también tenía 2 hermanos que no eran de la misma madre, pero mis abuelos le cuidaron a esos hijos. Pero hay otros casos que no es así, y hoy día esto se ha multiplicado por miles. En segundo lugar, mi padre, un buen padre, da sustento. ¿Qué dice el versículo 2? En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. El Señor sabe a dónde llevarnos para suplir nuestras necesidades, nuestros alimentos, para darnos sustento, para restaurarnos. Le decía, yo hacía un paralelismo entre el Padre Nuestro y el Salmo 23. Y cuando decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, lo hacemos con la entera seguridad de que Él va a suplir esa necesidad para hoy. ¿Cuántos de ustedes cuando fueron hijos vivían preocupados si en la heladera o en la fiambrera iba a haber comida o no para este día? Como hijos nosotros llegamos a la casa y abrimos la heladera, sacamos el pan, sacamos la manteca, la mayonesa, el tomate, el jamón y plis, plas, plus. Si mañana no hay, no es nuestro problema, hijo, pero papá tiene que suplir. Por eso que en el Padre Nuestro decimos, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Acá dice, el Señor nos lleva a senderos, a pastos verdes, a buen alimento. Dice Mateo 6, 25 al 27. Si Dios alimenta a las aves que ni siembran ni ciegan ni guardan en graneros, ¿cuánto más a ustedes no les dará todo lo que necesiten? Pero nosotros vivimos afanados, preocupados muchas veces, porque no le conocemos al Padre. Pero al Padre terrenal sí confiamos. ¿Será que tu hijo vuelve del colegio pensando, mamá cocinó, papá compró la comida? No, es natural en nosotros como hijos que la comida tiene que estar en la casa. ¿Sí o no? Tiene que estar. Ahora, ¿cuánto le costó a papá? ¿Qué hizo mamá? ¿Qué maravilla hizo de taquito o algo por el estilo para cocinar, para que no me falte la comida? No sé. Como hijo nunca me pregunté. Ahora como papá sí. Nene, se acabó la leche mañana. A las 6 de la mañana toda va a la despensa, al mercadito, a donde sea, para ir a traer 1 litro de leche para que tus hijos se vayan a la escuela. ¿Verdad? El deber de cada papá, el sustento tanto físico como espiritual, es responsabilidad de los padres. Es nuestra responsabilidad. La formación del carácter, mis amados hermanos, se da en un ambiente hogareño. El papá es el que le da la identidad al hijo, sea el varón o sea la mujer. Porque el varón se va a fijar en vos, en tu postura varonil. Y la mujer va a sacar de vos el modelo de esposo y de padre que quiere tener, que quiere que su futuro esposo tenga, ¿verdad? Entonces aquello que le voy a mandar al colegio más caro, que voy a pagar la cuota más cara para que mi hijo se eduque en un colegio. La educación la recibimos en casa, la damos en casa. En el colegio ellos reciben capacitación, pero no educación. Amén. Entonces, ¿qué tipo de sustento estás llevando a tu casa? ¿Qué tipo de alimento? No solamente el físico, sino ¿con qué le estás alimentando a tus hijos? ¿Con materialismo? ¿Con egoísmo? ¿Con orgullo? ¿Con violencia? ¿Palabras agresivas? Decía en el primer culto algo que a mí me enerva, pero te respeto si vos por ahí sos así. De aquellos esposos y padres que le silban a su esposa para que venga. Yo no sé lo ni silbar. Pero qué mal que queda
¿Qué ejemplo es lo que le estamos dando a nuestros hijos? Que cuando sean esposos y padres digan, fulana, ¡yuy! Tenemos que cambiar. Y si te criaste así, si le viste hacer a tu papá eso, no repitas, mi querido congénere. Dice la Biblia de tu esposa que es vaso más frágil, no dice sexo débil, vaso más frágil, hay que cuidarla, hay que atenderla. Amén. Entonces muchas veces lo que le dimos a hacer a papá, nosotros queremos hacer. El hombre maltratador, el papá maltratador va a tener hijos maltratadores, groseros, ofensivos. Cuidado con eso. Por eso, ¿qué estás alimentando? ¿Con qué estás alimentándole a tus hijos? En tercer lugar, un buen padre da dirección, guía a sus hijos. Dice en el versículo 3b, me guía por sendas correctas, me conduce por caminos correctos. ¿Qué padre le va a conducir mal a su hijo? A veces de palabra decimos, no haga esto, no haga aquello, pero nos ve a nosotros haciendo. Entonces lo que nosotros hacemos habla tan fuerte que no le deja a nuestros hijos oír lo que nosotros decimos. Somos malos ejemplos. Mentirle nomás a tu abuela, decirle nomás que estamos todos enfermos, que no nos vamos a ir. Viene el cobrador, decirle que no estoy. Toma, atenderle vos y decirle, papá no está en casa. Después miente y ¡ja! Le damos al hijo con todo. Es como si nos vieron haciendo las cosas malas. No mienta que mi hijo, no, con cuidadito de mentir. ¿Por qué me mentiste? ¿Y si me ve a mí mintiendo? ¿Se entiende el mensaje? ¿Están aquí? A la mamá también le va eso de rebote. Entonces, cada vez que como hijos nos sintamos tentados a abandonar esa senda correcta por donde el Padre nos quiere guiar y tomamos nuestros propios caminos, corremos un riesgo muy grande, hermano. Corremos un peligro muy grande, podemos deslizarnos, como dice el libro de Hebreos, y perder nuestra salvación. Y lo mismo cuando como hijos nosotros abandonamos los consejos del Padre, metemos la pata. En serio les digo, yo siempre traté de seguir los consejos de mi papá. No era perfecto, pero él me enseñó. Como hijos nosotros tenemos que poner como padres tenemos que poner en práctica la palabra que está en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Guiar a nuestros hijos en el buen camino. Por eso te pregunto, ¿cuál es una enseñanza? ¿Qué es lo que aprendiste y quedó a fuego en tu vida que tu papá te haya enseñado? Entre culto y culto, Guillermo me envió un mensaje. Guille, mi hijo que vive lejos, ¿verdad? Que está en Colombia. Y me felicitó. Y me dijo, aquí estoy poniendo en práctica lo que siempre he visto en vos. Fui el primero en llegar y voy a ser el último en salir de la iglesia. Gracias por tu ejemplo. Y hay cosas así que nosotros con nuestro ejemplo enseñamos. ¿Y qué cosas quedaron marcadas en tu vida que tu papá te enseñó? Mi papá me enseñó la honestidad a toda prueba. Y teniendo la posibilidad de ser un tramposo, un mafioso, él me decía, aniquen a Shrai. Y así nos formó. En cuarto y último lugar, el buen padre da protección. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Solamente nuestro Padre Celestial nos puede acompañar en los momentos más oscuros de nuestras vidas, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad.
ni toda la fortaleza del mundo, ni todo el coraje o la valentía que podés tener, no se compara a la presencia protectora de nuestro Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que nos sentimos seguros cuando Dios está con nosotros? Decimos, repetimos ese versículo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Somos valientes en Cristo. Yo recuerdo, llegamos recién al Alto Paraná, año 93, y alquilábamos con mi papá y mi hermano una casa allá por el kilómetro 24, porque ahí cerca teníamos la arenera. Y una noche, y yo convertido, y de esos medios nuevos todavía, así tenía 1 año y medio por ahí convertido, pues aguazó el hombre. Empezó a llover torrencialmente a la tardecita, y teníamos que entrar en el kilómetro 26 del aeropuerto 26, pero hacia el Mondague, camino de tierra, y ya empezó a oscurecer. Y papá, como militar, siempre tenía un arma, ¿verdad? Entonces, cuando me subí a la camioneta para ir a buscarle a mi hermano y a los empleados que quedaron en la costa del río, papá me dijo: Tomás, lleva el revólver. Y le dije: no, papá, yo no necesito, Dios está conmigo, ¿verdad? Se fue agua sube. Y sinceramente, hermano, desde que yo le entregué mi vida a Cristo, nunca más anduve armado. Le comentaba al hermano José en estos días, nunca más anduve con un revólver o una pistola en mi auto, en mi casa, ni nada. Hace 28 años que no tengo armas. No es que debía salir así tipo chaleco espiritual, ale yocado ese, no. Entonces, si me tengo que ir, me voy a ir. Hace 11 años justamente experimenté lo que es el caño frío de una pistola acá en mi cabeza, cuando nos asaltaron allá en la otra iglesia. Pero saben que en ningún momento temí por mi vida. Sinceramente le digo, en ningún momento, porque yo sé que así como dice acá en su palabra, aunque yo pase por el valle más oscuro, y en la versión Reina Valera dice: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, vara y tú callado. Hermano, yo estaba seguro que el Señor estaba con nosotros. Y aunque me amenazaba el tipo con su revólver 38 acá en la cabeza, yo sabía que no me iba a caer un pelo de mi cabeza, ni de mi esposa, ni de mi sobrina, ni de nadie, porque no cae sin que el Señor lo autorice. Y cuando empezamos a orar, y a orar fuerte, 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 y a clamarle a Dios por nuestras vidas, estos tipos enloquecieron y salieron corriendo y no llevaron todo lo que tenían preparado para ellos. Hasta sus pistolas se olvidaron. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El buen papá protege, cuida, ampara, cura a sus hijos. Entonces no le amenaces: te voy a encerrar ahí en la pieza oscura, te voy a echar de la casa, te voy a mandar de aquí. Que pora, que cuculele. Por favor, no usen esas cosas con sus hijos. Críenles seguros, no temerosos. Amén. No amenacen. La amenaza es algo que nunca se va a cumplir. Sin embargo, la disciplina por amor es: te voy a castigar, hijo, y te voy a suspender tu fútbol, te voy a suspender esto. No le suspendan la iglesia. No te vas a ir más al culto de jóvenes, no te vas a ir más al castillo del rey o lo que sea. No, esos no son castigos, esos no son disciplinas. Me está castigando a Dios. Críale con seguridad, con coraje en Cristo. Dios Padre no te amenaza con el infierno. No te dice: Norma, te está portando mal, te voy a mandar al infierno, Gina. No dice eso. Con amor eterno nos amó. Y como está lejano el oriente del occidente, así alejó el Señor nuestros pecados y rebeliones. Dice en Miqueas que enterró nuestros pecados en la profundidad del abismo y nunca más me acordaré de ellos. Hay promesas de perdón de parte de Dios en su palabra. Todo aquel que confesare sus pecados, ¿verdad? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios no es un Dios que: un poco, Isa, ¿qué hiciste mal?
¡pa! ¿Qué hiciste, hermano María? ¡Pa! No. Dios nos perdona. Dios nos ama. Y nosotros como padres tenemos que actuar iguales. Amén. Tenemos que disciplinar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amar, corregir en amor, no amenazar todo de vale. ¿Cuántas mamás son así? ¿Cuántos papás son? A que te voy a pegar, Gina. A que te voy. Así somos. Y nunca cumplimos. ¿Sí o no? Y tenemos un layaba ahí, un malcriado ahí en casa, terrible. ¿Verdad que sí? Déjenos a nosotros los abuelos malcriarle a sus hijos. Ustedes como padres, críenle y disciplínenle. Y nosotros los abuelos nos encargamos de malcriarle. Entonces viene un ratito a casa, le malcriamos, y ahí, pero nosotros le malcriamos. Esa es nuestra tarea ya ahora de abuelos, ¿verdad? Por eso Dios está buscando padres como Él aquí en la tierra. Dios está buscando padres como Él aquí en la iglesia. Padres que dan todo, padres que sustentan, padres que protegen, padres que guían. Y aunque hoy hay mayoría absoluta femenina en este lugar, pero a los que están viendo por la tele, ánimo. Padres, ocupemos nuestro lugar. Padres, tomemos nuestra responsabilidad. Y no puedo dejar de mencionar en esta mañana, no puedo dejar de mencionar a aquellas mamás, papás, que hoy hay muchísimas. Y no es la cuestión que no esté en tu casa, que te haya abandonado. No, hay muchos papás que están bajo el mismo techo, duermen en el mismo lecho y comen del mismo tacho, pero no cumplen su función paternal de sustentar, de guiar, de proteger, de educar. Para eso está la mamá, que le cuide a la mamá, que la atienda a la mamá. No, ambos. Yo cambiaba pañales, tuve el privilegio de cambiar pañales. Algunos, tuve el privilegio, y digo con mucha honra, mis hijos eran, y yo cambiaba pañales. El falso machismo, la paternidad irresponsable, solamente te alejan de tus hijos. Pero el Padre genuino, como el Padre celestial, venda las heridas, cuida, limpia, lava a sus hijos. Vamos a ponernos de pie. En esta mañana quiero bendecir a cada padre que, aunque no esté aquí, en la figura de ustedes quiero su bendición, su oración a favor de una paternidad responsable. Celebración, celebración por ti.